Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ledis Benítez y junto con mis compañeras Karen Acero y Natalia Delgado presentaremos la potencia que más nos llamó la atención, Alemania nazi. La Alemania nazi 1933-1945, también conocida como el Tercer Reich, fue un régimen totalitario de extrema derecha, liderado por Adolfo Hitler y el partido nazi, que estableció una dictadura basada en el racismo y la ideología nacionalsocialista. Este periodo se caracterizó por la abolición de libertades democráticas, el uso del terror policial, la persecución sistemática de minorías, especialmente los judíos, en el Holocausto, y la expansión militar que culminó en la Segunda Guerra Mundial, finalizando con la rendición de Alemania en mayo de 1945. Algunos de los aspectos más destacados de este periodo incluyen régimen totalitario. El partido nazi ejerció un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida en Alemania, incluyendo la política, la economía, la cultura y la sociedad. Persecución y genocidio. El régimen nazi llevó a cabo una campaña sistemática de persecución y genocidio contra los judíos gitanos, homosexuales, personas con discapacidad y otros grupos considerados indeseables. Segunda Guerra Mundial. Alemania nazi inició la Segunda Guerra Mundial en 1939, lo que llevó a una devastadora guerra global que resultó en millones de muertos y heridos. Ideología nazi. La ideología nazi se basaba en la supremacía aria y la creencia en la necesidad de expandir el territorio alemán para asegurar la supervivencia y la dominación de la raza aria. La principal incidencia histórica jurídica de la Alemania nazi es de carácter negativo y reactivo. Su sistema no aportó al derecho en un sentido constructivo, sino que representó un colapso total. Sirvió como el ejemplo más extremo de la perversión de la legalidad, forzando al mundo a crear nuevos mecanismos de defensa para la dignidad humana. Impacto en el derecho y la justicia. La Alemania nazi tuvo un impacto profundo y devastador en el derecho y la justicia, ya que Adolfo Hitler transformó el sistema legal en una herramienta de represión, control ideológico y persecución. Los aspectos más importantes fueron, primero, la supresión del derecho. Se eliminó la separación de poderes y el poder judicial quedó totalmente subordinado al ejecutivo. Las leyes dejaron de ser universales y se suspendieron las garantías constitucionales. Segundo, la manipulación del sistema legal. Se crearon tribunales para juzgar delitos políticos sin garantías legales y muchas veces con sentencias de antemano ya decididas. Segundo, se promovió una justicia ideológica donde los jueces eran elegidos por la lealtad al partido, más no por su imparcialidad. Los delitos no estaban definidos claramente, se aplicaban normas vagas como traición a la patria o actitudes antinacionalistas, lo que hacían era encarcelar o ejecutar a sus opositores. Tercero, legislación racista y antisemita. Se aprobaron leyes como las de Nuremberg, que privaron a los judíos de la ciudadanía alemana y se prohibieron matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y arios. Discriminaron a otras minorías como gitanos, discapacitados, homosexuales, entre otros. Y el derecho fue usado para justificar la exclusión, deportación y exterminio de millones de personas, lo que nosotros conocemos como el Holocausto. Cuarto impacto es el rol de los juristas y jueces. El rol de estas personas era colaborar activamente con el régimen nazi y se promovió la figura juez nacionalista que debía aplicar el derecho según el espíritu de Fuller más que el texto legal. Y se enseñaban en las facultades de Derecho una doctrina legal basada en el racismo, nacionalismo extremo y obediencia al líder. En resumen, el régimen nazi transformó profundamente el sistema alemán, destruyendo el Estado de Derecho y subordinando la justicia a los intereses del partido. Se eliminó la independencia judicial y los tribunales se convirtieron en herramientas de represión política. Se promulgaron leyes discriminatorias como las de Nuremberg, que institucionalizaron el racismo y la persecución contra judíos y otros grupos. Y la justicia se utilizó como un medio para controlar la sociedad y eliminar a los opositores del régimen, marcando uno de los capítulos más oscuros del derecho.
El Tribunal del Pueblo, establecido en 1934, es la institucionalización de la justicia política. Fue una corte especial creada fuera del sistema judicial ordinario para juzgar casos de traición y otros delitos políticos contra el Reich. Sus jueces eran seleccionados por la lealtad fanática al partido nazi, no por su imparcialidad. El Bogerichtshof se convirtió en el arquetipo de la justicia de fachada, o los tribunales de farsa, show trials. Su existencia demostró cómo un régimen totalitario puede crear un sistema judicial paralelo para aniquilar a la disidencia bajo una apariencia de legalidad. Las sentencias, a menudo la muerte, estaban predeterminadas y los acusados no tenían garantías procesales. Su legado es una advertencia permanente contra la creación de tribunales especiales que responden a intereses políticos, un principio que hoy se protege mediante la garantía del juez natural y la independencia judicial en las constituciones democráticas. El Führerprinzip, principio del caudillo, fue el concepto jurídico político central del Tercer Reich. El Führerprinzip sostenía que la voluntad de Hitler era la fuente suprema del derecho, situándose por encima de cualquier ley escrita, de la Constitución y de la separación de poderes. Como afirmó el jurista nazi Hans Frank, derecho es lo que le sirve al pueblo alemán y lo que le sirve al pueblo alemán lo determina el Führer. El Führerprinzip representa la aniquilación total del Estado de Derecho. Rechtsstaat demostró que un sistema legal puede ser destruido, no solo violando las leyes, sino redefiniendo la propia fuente de la legalidad. Este concepto es la antítesis del gobierno de las leyes y la encarnación del gobierno de los hombres. Como reacción directa a este principio, la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución alemana de 1949, fue diseñada con múltiples cláusulas de eternidad y un poderoso tribunal constitucional para que el poder nunca más pudiera concentrarse de forma tan absoluta, blindando la dignidad humana y los derechos fundamentales contra la voluntad de cualquier líder o mayoría. La perversión del positivismo jurídico. El sistema nazi explotó la tradición del positivismo jurídico, que sostenía que una ley es válida simplemente porque ha sido promulgada por la autoridad soberana, independientemente de su contenido moral. Los juristas alemanes formados en esta escuela se vieron aplicando leyes meticulosamente redactadas que autorizaban la esterilización forzosa, la expropiación de bienes a los judíos y finalmente el genocidio. El lema Gesetz ist Gesetz, la ley es la ley, se usó para justificar la obediencia ciega a mandatos inhumanos. La experiencia nazi provocó una de las crisis más profundas en la filosofía del derecho del siglo XX. Obligó al mundo jurídico a cuestionar si una norma monstruosamente injusta puede ser considerada derecho. Este debate, ejemplificando en la famosa controversia entre el Hart y el Fuller, revitalizó las teorías de derecho natural y demostró los peligros de un positivismo extremo desconectado de la moralidad. La idea de que existen principios de justicia universales que están por encima de la ley positiva se consolidó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en el concepto de jus cogens en el derecho internacional, que establece normas imperativas que ningún Estado puede violar. Efecto jurídico. La fórmula de Radbruch, desarrollada por el jurista alemán Gustavo Radbruch después de la Segunda Guerra Mundial, fue una acción o una reacción al abuso del derecho por parte del régimen nazi. Durante el nazismo se aprobaron leyes que, aunque legales, permitieron actos profundamente injustos como la persecución, discriminación y exterminio de millones de personas. Radbruch decía que antes era positivista y cambió su visión y afirmó que cuando una ley es extremadamente injusta y contradice principios fundamentales de la justicia, no debe ser considerada válida ni aplicada. Esta fórmula permitió, tras la guerra, juzgar a funcionarios y jueces nazis a pesar de que sus actos estaban respaldados por leyes actualmente vigentes. La fórmula también marcó un punto clave en la historia del derecho al establecer que la justicia debe prevalecer sobre la legalidad cuando ambas entran en conflicto, y es una base importante del derecho internacional y de los derechos humanos actuales.
El legado del régimen nazi, algunos de los aspectos más destacados incluyen: 1. La condena internacional. El régimen nazi es ampliamente condenado por la comunidad internacional por sus crímenes contra la humanidad y su papel en la Segunda Guerra Mundial. 2. Lecciones para la historia. El régimen nazi sirve como un ejemplo de los peligros del totalitarismo y la importancia de proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho. 3. Memoria y conmemoración. La memoria del Holocausto y las víctimas del régimen nazi es conmemorada en todo el mundo y se han establecido museos y memoriales para recordar y reflexionar sobre este periodo de la historia. 4. Desarrollo de la jurisprudencia. Aunque el régimen nazi distorsionó la aplicación del derecho, su estudio puede proporcionar valiosa información sobre los peligros del autoritarismo y la importancia de proteger los derechos humanos. 5. El análisis crítico del derecho. La experiencia nazi llevó a juristas y académicos a reflexionar sobre la naturaleza del derecho y su relación con la moralidad y la justicia. 6. Influencia en la creación de normas internacionales. Los juicios de Nuremberg, que siguieron el colapso del régimen nazi, sentaron precedentes importantes para el derecho internacional y la protección de los derechos humanos, que incluso son pieza fundamental en muchos estudios de investigación en la actualidad. Aportes de Alemania nazi a la historia del derecho. Aunque el régimen nazi es conocido por sus atrocidades y violaciones a los derechos humanos, también tuvo un impacto significativo en la historia del derecho. A continuación se presentan algunos de los aportes más destacados. Desarrollo del derecho penal internacional. El régimen nazi y sus crímenes contra la humanidad llevaron a una creación de nuevos conceptos y normas en el derecho penal internacional, como el genocidio y los crímenes contra la humanidad. Establecimiento de juicios de Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, que sentaron un precedente importante en la historia del derecho penal internacional y establecieron la responsabilidad individual de los nazis por sus crímenes. Desarrollo de la doctrina de la responsabilidad del superior. Los judíos de Nuremberg también establecieron la doctrina de la responsabilidad del superior, que sostiene que los líderes y superiores pueden ser responsables por los crímenes cometidos por sus subordinados. Influencia en la creación de la Corte Penal Internacional. El legado del régimen nazi y los juicios de Nuremberg influyeron en la creación de la Corte Penal Internacional, que tiene como objetivo investigar y juzgar a los responsables de crímenes internacionales. La importancia de la memoria histórica. La memoria histórica sobre la Alemania nazi es fundamental para comprender los peligros del totalitarismo, racismo y la intolerancia, así como honrar a las víctimas del Holocausto y la represión política. Recordar este periodo oscuro permite reflexionar sobre cómo un sistema legal y político puede ser manipulado para cometer crímenes atroces bajo la apariencia de legalidad. Salvaguardar esta memoria nos ayuda a, primero, prevenir la repetición de hechos similares. Segundo, fortalecer el compromiso con los derechos humanos y la democracia. Tercero, educar a las nuevas generaciones sobre los riesgos del odio, la discriminación y la indiferencia. Cuarto, fomentar la justicia y la reparación para víctimas y sus familias. Olvidar o minimizar estos hechos no solo es una injusticia para quienes lo sufrieron, sino que también pone en riesgo el presente y el futuro. Por eso, la memoria histórica no es solo un acto de recuerdo, sino una herramienta de conciencia, educación y responsabilidad colectiva. La relevancia en la actualidad de la experiencia del régimen nazi sigue siendo muy relevante en la actualidad, ya que la discriminación y la persecución siguen existiendo. La discriminación y la persecución siguen siendo problemas graves en muchos lugares en el mundo. La importancia de la protección de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos debe ser fundamental para prevenir la discriminación y la persecución. La necesidad de promover la justicia y la rendición de cuentas debe ser un punto fundamental para garantizar que los responsables de los crímenes sean juzgados.
Esta experiencia del régimen nazi nos enseña la importancia de la memoria histórica, la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia y la rendición de cuentas. Es fundamental recordar y reflexionar sobre los eventos del pasado para prevenir que se repitan y promover un futuro más justo y tolerante. En resumen, el régimen nazi tuvo un impacto significativo en la historia del derecho, tanto positivo como negativo. Aunque su legado es complejo y controvertido, es importante recordar y reflexionar sobre este periodo de la historia y así evitar que se repitan esos errores del pasado. Es por ello que el régimen nazi y su impacto en la historia del derecho son un tema complejo y multifacético. Por un lado, el régimen nazi representa una de las mayores atrocidades cometidas en la historia de la humanidad y su legado es un recordatorio constante de los peligros del totalitarismo y la importancia de proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho. También tuvo un impacto significativo en el desarrollo del derecho penal internacional y la creación de normas e instituciones que buscan prevenir y castigar los crímenes internacionales. Los juicios de Nuremberg y la creación de la Corte Penal Internacional son ejemplos importantes de cómo la comunidad internacional ha respondido a los desafíos planteados por el régimen nazi y otros regímenes autoritarios. En última instancia, la lección más importante que se puede extraer del régimen nazi es la importancia de proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho y prevenir la repetición de atrocidades similares en el futuro. Esto requiere una vigilancia constante y un compromiso firme con los valores de la democracia, la justicia y la dignidad humana.